noches. Gloria a Dios. Tenga la bondad de tomar su asiento. You may be seated. Qué bonito es estar de regreso en casa. How beautiful it is to be back home. ¿Cuánto están felices de estar en la casa del Señor? How many are happy to be back in the house of the Lord? Yo le felicito a usted I congratulate you por su ánimo y por su valentía. for your bravery. Amén. Amen. Yuhu. Sé que por ahí las noticias han andado bastante exageradas, I know the news out there have been completely exaggerated, hablando de redadas, speaking about raids, y como que hay muchos que han perdido su confianza and there's a lot of people that have lost their trust. y como que de pronto nos dejamos persuadir por la circunstancia, And we allow ourselves to be persuaded by the y circumstance, no debe de ser así. and it shouldn't be that way. Nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Dios. ¿Cuántos We have dicen our amén? trust placed in God. How many Y say nada ni nadie debe de detenernos. amen? And no Amén. one and nothing should stop us. Amen. Y de que usted manténgase firme, So manténgase fuerte, Firm and strong, porque lo que Dios ha prometido, because that what God has Él lo promised, va a cumplir. He will fulfill. Estoy muy contento de regresar a casa. I'm very happy to be back home. La verdad es de que aunque uno pues ande ocupado en las cosas que anda haciendo allá, And the truth is, when one is busy doing the things that we're doing out uno there, no deja de extrañar casa. one doesn't stop missing home. Y ya llegar aquí And arriving here, fue una gran alegría, it was a great joy, un gran alivio a great relief ya estar de regreso. to be back. Porque Because les cuento de que I tell you that Israel es una nación hermosa, Israel is a beautiful nation. es una nación bella. It's a beautiful nation. Y Dios me dio el privilegio de estar allá, And God gave me the privilege to be there, estar en algunos puntos muy particulares, be in very particular points, muy especiales. very special. Sin embargo, However, pues las tensiones no dejan de existir. the tensions don't stop existing. Estuvimos en los primeros días In the first days, visitando ciertas zonas muy particulares, we were visiting very particular zones, como es la Franja de Gaza. like the border of Gaza. Estuve en la Franja de Gaza. I was there before Gaza. Mientras estaba allí, Meanwhile, I was there. Israel lanzó misil de ataque hacia Gaza, Israel sent out a a missile una attack, distancia de casi 3 millas de donde nosotros a estábamos. distance of 3 miles from where we were. Tanto así que la tierra se estremeció con el bombardeo. So much so that the land shook because of the bomb. Y cuando usted lo va a ver en el video que sale ahí en mi página, And you can see that on the video that's on my page. sale humo You can see the smoke de donde el ataque se dio. of where the attack was. Y obviamente de que no deja de existir la preocupación And obviously the worry doesn't stop existing de un contraataque. of a counterattack. Y nosotros solo estábamos a 3 millas de distancia. And we were just 3 miles of distance away. Estábamos precisamente en uno de los kibbutz. We were exactly one of the kibbutz. Kibbutz son comunidades They're communities de judíos of Jews pequeñas, that are small. son como barrios. They're like communities. Y allí hay como unas 300 personas que habitan, And there's about 300 people that dwell there. máximo 400. Max 400. Ellos trabajan la tierra, They work on the land. ellos hacen que la tierra se vea They hermosa, make for the land to look beautiful. plantan They plant. verdura, bueno, todo un trabajo de agricultura. So, and a work of agriculture. Y ellos son familias muy únicas. And they're a very unique, particular family. Ellos manejan su propio sistema, They manage their own system, su propio sistema their educativo, own education system. tienen sus propias They ideologías, have their own ideologies, un poquito diferentes a las del gobierno. a little different than the government. Allí fue donde se dio el ataque de octubre 7, And that's where the attack of October 7th was, donde entraron los terroristas where the terrorists entered y hermanos hicieron un desastre terrible. and they made a terrible disaster. Estuve en las casas, I was in the homes. uno podía ver I couldn't y see sentir and feel. el aire. Han pasado 2 años 2 years
years have gone by, pero todavía se siente but you can still feel el peso the weight del miedo que la gente sintieron. of the fear that people felt. La gente comenzó a correr por todos lados. People began to run to all kinds of Las places. historias que usted escucha cuando está allí The stories you hear when you're there, te acalambran el espíritu, it wakens up your spirit. te sacuden el alma. It shakens up your soul. Es triste. It's sad. Voy a narrar algo rápido y sé que es muy gráfico, I'm going to narrate, but it'll be a little graphic. pero esto es para que usted se dé una idea But this is so you can have an idea de lo que esa gente vivió of what these people lived el 7 de the octubre 7th of del October 2023. of 2023. Una familia joven A young que family vivía en uno de estos kibbutz. that lived in one of these Cuando communities. entraron estos terroristas, When these terrorists entered, empezaron a acribillar con balas they began to shoot a bullets quien se les cruzara por el camino. whoever crossed their paths, No importaba si eran ancianos, not mattering if they were no elders importaban si eran personas de media edad, or middle-aged people, jóvenes o niños, young or kids, lo que se le pusiera enfrente, whatever came across them, ellos lo acribillaban they would kill them sin misericordia. without any mercy. Llegaron a la casa de una pareja joven They reached the house of a young couple dentro de los kibbutz. within the communities. Y esta parejita tenían dos niñitas de 3 añitos, And this couple had 2 daughters of 3 years of age, gemelas. twins. Y los padres, junto con las niñas, se metieron al cuarto de seguridad And the girls, along with the parents, went into the room that was secured dentro de su casa. within their house. La estructura de estas casas The structure of these homes, de los kibbutz of the communities, son there, hechas de material de concreto, they're made of material of concrete, precisamente por la zona. precisely for the zone. Porque como hay ataques de misiles, Because as there's missile attacks, bombas, bombs, entonces la estructura es de concreto sólido, so the structures of solid concrete, cosa que es para defenderse, que eso no se cae con facilidad. or defensive mode for it to not fall easily. Pero tienen una debilidad But they have a weakness, y son sus puertas. and it's their doors. No hay manera de enllavar las There's puertas. no way to lock the doors. Así que cuando llegaron los terroristas, So when the terrorists arrived, con mucha facilidad entraban, with much ease they would enter porque ellos nunca esperaban because they never expected un ataque tan directo such a direct en sus attack propias casas. in their own homes. Imagínese usted estar viendo tele o estar descansando en la sala de su casa Imagine resting in your living room watching TV y in de your home, pronto escucha balas, and then all of a sudden you hear disparos, bullets, gritos shouts and yelling, y usted no sabe qué está pasando, and you don't know what's going on. pero su intuición lo lleva a esconderse. But your intuition takes you to Estos hide. padres jóvenes agarraron a sus niñas, This young couple took their se two metieron daughters. en el cuarto de seguridad. They went in their secured room. Estos terroristas llegaron. These terrorists arrived. El papá sostenía la puerta para que no The entraran. father was sustaining the door so they wouldn't La enter. esposa y las niñas adentro con miedo. The daughters and the wife there with fear. Terroristas con un rifle, con un AK, The terrorists there with rifles, dispararon weapons, hacia la puerta, and they went towards the door. mataron al papá, They killed the father. mataron a la mamá. They killed the mother. Las dos niñitas de 3 añitos vieron a sus padres morir delante de ellos. And the 2 little girls saw their parents die before them. Pero eso no fue todo. But that wasn't it. Cuando ellos mataron a los padres, When they killed the parents, las dos niñitas gritaban desesperadas. the 2 little girls would shout of desperation. Estos terroristas These terrorists le prendieron fuego a la casa, set the house on fire estando las dos niñitas vivas. with the 2 little girls alive within the Las home. dos niñitas gemelitas de 3 añitos The 2 little twins of 3 years of age murieron quemadas vivas died being burnt alive dentro de su casa. within their home. Esta es una de las historias, This is just one of the stories. una One de cientos de historias que usted va a escuchar. of hundreds of stories you will hear. Pero una cosa es lo que tú escuchas, But one thing is you listening and otra hearing, cosa es lo que tú estás viendo. and another thing is seeing it. Estuvimos en la casa We were there in that home donde pasó eso where that occurred. y vimos la quemazón. And we saw the burnt Entramos. house. We entered Aquello es espeluznante. to that scene. Cuando tú entras ahí, When you enter la there, piel se te eriza. you get goosebumps on your skin. Usted siente algo feo en You- esa zona. You feel something ugly in that zone.
Fue terrible lo que It vivieron. was horrible which they lived. Los jóvenes que estaban en Nova, The young people that were in Nova, jóvenes de estas comunidades, de estos kibbutz, young people from these communities, tenían su festival de la música, they de la had vida. their musical festival of their life. Jóvenes de 17 añitos. Young people of 17 years of Lo age. más trágico de The esto most tragic thing of es que this, son personas indefensas. they're people with Ellos no defenseless, tenían un arma, and they didn't have a ni weapon, tan siquiera un cuchillo en la mano para defenderse. much less a knife to defend themselves. Estaban en el Shabbat. They were there in the Sabbath. El Shabbat es el día sábado, It's the Saturday cuando ellos tienen por la religión prohibido when by religion it's prohibited trabajar. to work. Solo para que usted se dé una idea lo que es el Shabbat para el judío, And just so you know what Sabbath is for the Jew, si uno está en un hotel if one is in a hotel o en una oficina de un edificio de muchos pisos, or in an office of many levels of en el height, Shabbat on Sabbath, el judío ni tan siquiera puede presionar el botón del elevador the Jew can't even press a button of the elevator porque es pecado, because it's a sin. es descanso total. It's complete rest. Entonces lo que hacen los edificios y los dueños de los hoteles So what the owners of the buildings and the hotels es do que programan los is they elevadores program the elevators para que en cada piso se detenga. so that in every floor it stops. Imagínense si está en un edificio de 100 pisos. Imagine if you're on a building of El 100 elevador se floors, va deteniendo en cada piso. and en the cada- elevator will stop at every floor, Pasan horas. and your hours will go by. La idea es que ellos no pueden salir, The point is that they can't go no out. pueden manejar, They can't drive. no se cocina en el They Shabbat. don't cook on Sabbath. Tienen que estar quietos. They need to be still. Y así estaban estas personas And that's how the people were en su comunidad, in their communities. quietos. Still En Jerusalén, in Jerusalem en el día del Shabbat, on the day of van Sabbath. los judíos a la tumba del rey David. The Jews go to the tomb of Me King tocó David. estar allí en la tumba del rey David, I was there in that tomb of King o a David. donde se cree que fue la tumba Or del what rey David. They believe the tomb is. Y a ellos oran con And el they Torah pray with the Torah. y están orando. And they're praying. Descubrí I discovered la razón por la que ellos se the inclinan reason they y hacen incline, este gesto de oración. and they make this gesture of Y le prayer. pregunté al guía, And I asked the guy, porque en el avión de Nueva York a Tel Aviv, because on the plane from New York to Tel Aviv, que fueron 12 horas de vuelo which were 12-hour flight, ininterrumpidas, uninterrupted, habían muchos judíos ortodoxos, there was a lot of Orthodox de Jews, esos con la gorrita those with the little hats y las trenzas. and the sideburn Y braids. saliendo el sol, And once the sun usted came miraba out, a todos you chiquititos, would see everyone, the small ones, grandotes, ancianos, the big ones, the elders, comenzando a orar, and they began to pray. saliendo el sol en la madrugada, Once the sun en came la out mañana. in the morning, Y cuando yo le pregunto al guía, ¿por qué hacen and esto? when I asked the guy, why do they do Me this? dicen, ellos cuando se agachan, He says when they go down, oran porque el sol se pone. they pray because the sun is setting. Cuando se levantan, When they go up, es cuando el sol sale. is when the sun comes out. Entonces ellos están So orando they're praying y diciéndole a and Dios, telling the Lord, Dios, God, cuando el sol se pone, when the sun is te setting, adoro. I praise Cuando you. el sol sale, When the sun te comes sigo out, adorando. I continue Tú praising eres you. el todo de mi You vida, are the all of my todo life. el día. Every day. Qué práctica, What a qué practice. disciplina. What a discipline. A Jehová, a nuestro Dios también ellos oran. The Lord, our God, they also pray. Ellos to. están en el Shabbat. They're in the Sabbath. Así que ellos tienen prohibido hacer cualquier So cosa. they're prohibited to do anything. Y en el Shabbat And on Sabbath, se metieron los terroristas the terrorists went in al festival Nova. to the festival in Nova. Estos jóvenes indefensos These defenseless young nunca people, se imaginaron. they never imagined. Esto va para los This jóvenes. goes for the youth. Nunca se They imaginaron never que el imagined final de sus vidas the end of their life llegaría hasta ahí. would be there. Llegaron a una fiesta They arrived to a party of pensando peace, pasarla bien, thinking they were going to have a good time. tranquilos. They were still calm. Algunos jóvenes Some youth salieron de sus casas left their homes, desobedeciendo a sus padres, being disobedient to their parents, rebeldes, rebellious. se fueron de sus casas They left their y homes, estaban allá. and they were there. Pero ellos nunca se imaginaron But they never que imagined ahí la muerte les that sorprendería. their death would surprise Por them. eso, joven, That's why young jovencita, person, young lady, young man, cuidado. be careful. El libro de Eclesiastés 12:1 dice, Book of Ecclesiastes 12:1 says, acuérdate de Jehová tu Dios remember the Lord your cuando God seas joven. when you're young. ¿Estás oyendo? Are you listening? Acuérdate de Jehová Remember the Lord tu your Dios God, your God, en tu juventud. and your youth. ¿Por qué? Why?
Porque la vida no la tenemos comprada. Because our life is not bought. Tú no Purchased. sabes cuándo te vas. You don't know when you're leaving. Estos jóvenes no esperaban These people weren't que estos awaiting. terroristas llegaran a ese lugar. Terrorists arrived to this place. Cruzaran la franja, They crossed la over frontera de the Gaza. border of Gaza. Entraron como si nada. They entered as if nothing. Era curioso It was curious. porque la frontera Because the border tiene una pared mediana has a medium-sized wall de la superficie hacia arriba, from the bottom up, pero del suelo hacia abajo but from the ground up, tiene una muralla it profunda has a very profound de casi wall 13 metros, of almost 13 meters. porque los judíos pensaron Because what the Jews es thought que aquellos enemigos pueden hacer that túneles these enemies can make tunnels y meterse de modo subterráneo. and go underneath. Entonces se preocuparon más por hacer muros abajo So they worried more about constructing que walls dejaron up. arriba endeble. So they left the above Débil. weak. Entonces los enemigos entraron So the enemies entered. pisoteando el muro, They stomped over lo the wall. brincaron con facilidad They jumped over with ease. y entraron a ser, hermanos, And they entered to do los crímenes más atroces. the most atrocious crimes. En toda esa zona In all that zone. y en toda la nación, In all the nation. precisamente por estas tensiones, Precisely for these tensions. hay lugares construidos de puro concreto. There are places constructed of pure concrete. Estos son lugares de refugio These are places of que refuge. cuando caen los misiles That when the missiles drop y suena la sirena, and the siren goes off, todos corren a estos búnkers. everyone runs to these Son bunkers. búnkers donde alcanzan máximo 7 personas And where 7 people max can y ahí fit se there. esconden And there they hide de los misiles, from the missiles, de las balas. from the bullets. Mire qué trágico fue esto. And look at how tragic this was. Los terroristas se metieron en los búnkers The terrorists went into the bunkers. y ahí se escondían. And there they hid. Cuando empezó el ataque, When the attack started, los jóvenes buscando refugio the young people seeking out corrían a refuge, los búnkers. they ran to the bunkers. 13, 15, 20 13, 15, 20. se metían en los They búnkers went into the bunkers sin imaginarse without imagining que ahí estaban los terroristas that the terrorists were there, esperándolos waiting for them para acribillarlos a bala. to kill them by. Hay todavía rastros de And sangre there's still drops of blood de estos there jóvenes of these young que people entraron buscando el refugio. that went seeking refuge. Los cuerpos, The bodies, más de 400 cadáveres, more than 400 hermanos, de jóvenes. of young people. Hoy lo que existen son las fotos de ellos And today what exists is just photos of them pasando un buen momento. having a good time. Nunca se imaginaron que la And they muerte les Never sorprendería. imagined that death would surprise them. Se salieron a las carreteras They went out to the streets y comenzaron a disparar como locos. and they began to shoot like no Gente que other. venía manejando, People that were driving, gente que iba para su casa people that were on their way o home gente que iba para afuera de la or ciudad. out of the city. Y allí en la carretera principal, And there on the main road que hoy lleva el nombre that today it has the name, Carretera de Sangre. the road of blood. Hermano, en esa carretera, There on that road, carros incendiados, the cars were cuerpos literalmente flames. tirados. and bodies they're literally laying down. Estuvimos en la fuerza militar We were israelí, there with the military of the Israelite military, la IDF, the IDF, Fuerza de Defensa Israelí. the defense of Israel. Este es un cuartel del ejército de This is Israel a quartel of Israel privado. that is private. Nadie entra. No one goes in. Pero a nosotros nos dieron But we were given la oportunidad the opportunity de entrar al cuartel. of entering into the quartel. Estando allí, Being there, nos presentaron las imágenes crudas they presented to us a cruel de la images realidad que vivió Israel of the reality which el Israel 7 de lived, octubre. the 7th of October. Esto es por qué. And this is why. Porque globalmente hoy existe Because today globally it un exists movimiento antisemita. a movement of anti-Semites. Todo el mundo está en contra de la nación de Israel. Everybody's against the nation of Israel. Todo el mundo está defendiendo Everyone's defending a los enemigos. the enemies. Israel está preocupado And Israel is por worried la alta ola but because of the high wave del movimiento antisemita. of the move
Porque esto empezó desde 1901 Because this started back in y en 1901. 1923 se solidificó And in 1928 was por medio de solidified de un hombre llamado Hitler, by a man named Hitler con la retórica with the de rhetoric que los judíos eran los that enemigos. the Jews were the enemies. Esta ola del movimiento antisemita This movement that was en moved 1923 por Hitler in 1923 by Hitler llevó al mundo entero took the whole a ver a world los judíos to see the Jews como los malos. like the bad Pero ones. está volviendo a resurgir But we're seeing it resurge. la misma ola antisemita The same wave en of las back then, universidades, in the universities, en las escuelas, in the schools, filtrando la retórica antisemita, infiltrating this rhetoric a nuestros movement jóvenes, to our young people, metiendo ideas putting in ideas de odio hacia los judíos. of hate towards the Jews. Y hay gente, And there are y me people, apena decirlo, and I dare to pastores say, mismos, pastors themselves, hablando de que la Israel de hoy speaking that Israel of no today es la misma de la Biblia. is not the same one of the Yo Bible. tengo algo que decirle. And I need to tell you Las something. promesas de Dios no cambian The nunca. promises of God never Lo que change. Dios habló y dijo va a What God permanecer siempre. spoke and said will always remain. Y hoy estoy aquí parado en este And púlpito today I'm here standing in this pulpit hablándoles a ustedes speaking to you de esta situación, of this situation. porque hoy más que nunca Because today more nosotros, than la iglesia cristiana, ever, we the Christian church, debemos de levantar nuestra we voz should lift up our y orar voice por la nación de Israel. and pray for the La nation promesa of de Israel. Dios en Génesis The 15, promise of God al in que te Genesis 15, bendiga yo lo bendeciré, who blesses I shall al que bless, te maldiga yo lo maldeciré. who curses you I Es shall tiempo curse. de levantar la voz y bendecir a la nación de Israel. No me están oyendo. Es tiempo de levantar la voz y bendecir al pueblo de Dios. And bless the people of God. Las promesas de Dios son permanentes. The promises of God are Tú permanent. cambias, You change. yo cambio, I change. pero Él no cambia. But he doesn't Él sigue change. siendo el mismo. He's still the same. 2, 3 judíos podrán cambiar, Jews could change. pero las promesas de Dios no cambian para The ellos. promises of God don't Escucha, change for them. And listen, mi Cristo my Christ fue judío. was a Jew. Los apóstoles The apostles fueron judíos. were Jews. La Biblia que tenemos The Bible that we está have toda escrita is written por estos by judíos. these Jews. Hoy tenemos el evangelio Today we have the por gospel esta gente. because of these ¿Cómo people. no vamos a orar para que Dios los bendiga? How will we not pray for ¿Cómo God to no bless vamos a them? orar para que Dios los How proteja? will we not pray for God to protect Hay them? bendición de There's Dios. blessing of God. Y esto no es asunto de And política. this is not about politics. Entienda, esto no es político. Understand this is not Y politics. si lo fuera, igual lo digo. And if it were, I'd still Esto no es say it. asunto de política. This is not about Esto es politics. asunto espiritual. This is spiritual. El diablo está interesado The devil is interested en raer sobre la faz de la tierra in raiding over the face el of the earth. linaje, The lineage, la the generación generation que trajo a nuestro that Mesías. brought our Messiah. El diablo quiere borrar de la historia The devil wants to erase the a history Jesús de of Nazaret, Jesus of Nazareth. pero no podrá, But he cannot. porque mayor es el que está con ellos, Greater is he mayor who's es with el que them. está con Greater nosotros. is he who's with us. Si va a aplaudir, aplauda bien. If you're going to applaud, do it well. Es tiempo It's time que oremos that we pray y defendamos. and we defend. ¿Por qué? Why? Todo lo que nosotros somos. All that we are. Nosotros somos judeocristianos. We're Jewish Christians. Va y lea todo el Antiguo Testamento. Go read the Old Testament. ¿Dónde pasó? Where did it happen? ¿No fue en Israel? Was it not in Israel? ¿No es la historia de Israel lo que tenemos en la Biblia? Isn't the story of Israel what we have in the Lea el Bible? Nuevo Testamento. Read the New Testament. ¿Quién era Mateo? Who was Matthew? ¿Quién era Marcos? Who was Mark? ¿Quién era Lucas? Who was Luke? ¿Quién era Juan? Who was John? ¿No eran todos judíos? Weren't they all Jews? Nuestro evangelio Our gospel está todo basado is based on en esta descendencia, en this- esta generación, this descendants, this generation, en esta raza. in this race. Por eso And that is why es que la promesa de Dios en Génesis 15, the promise of God in Genesis 15, bendícelos bless them y yo te bendeciré. and I will bless you. Maldícelos Curse them y yo te voy a and maldecir. I will curse you. Y si hay algo que puede traerle maldición a una nación, And if there's something that can bring a curse to a es nation, maldecir a la nación de Israel. it's cursing the nation Por eso yo of quiero que Israel. se ponga de pie That's rápido, why I want you rápido, to stand to rápido. your feet quickly, quickly. Levante sus manos Raise your hands y extiéndala hacia allá. and extend it that way. Allá está la nación de Israel. The nation of Israel Y is that oremos
oramos y bendigamos a And esa let us nación. pray Señor, and bless that nation, oramos Lord. por la nación de Israel. We pray for the nation of Bendícela, Israel. Bless it. protégela, Protect them. guárdala, Keep them. cuídala. Guard them. Señor, sé tú con Lord, ellos. you be with them. Bendecimos a la nación de We Israel. bless the nation of Bendecimos a la Israel. nación de Israel. We Dígalo fuerte. bless the nation of Bendecimos a la Israel. nación de We Israel. bless the nation En el of nombre de Israel. In the name of Jesús. Jesus. Amén. Amen. Y recibimos la bendición que estamos dando. La recibimos And we para receive the nosotros blessing that también. we give, La and we receive recibimos it for para us. nosotros We también. receive it for us as well. Tenga la bondad de tomar su asiento. Please be seated. Tengo tanto que compartir. Fueron 7 días intensos. Me siento I have so much to share. There were 7 como que intense fui a days. una universidad I felt like I went to a a university recibir cátedra literal. to receive it literally. Imagina lo que es que te digan, aquí estuvo el tabernáculo. Imagine for them to say, here's where the tabernacle was. 364 años. 364 Y years. aquí estuvo el arca del pacto, And aquí, here was aquí. the ark of the Aleluya. covenant Y here. yo estaba parado donde And I estaba was el arca standing del there where pacto, the covenant aleluya. of the ark Y was. sentí la presencia And I de felt Dios. the presence of God. Eso fue en Silo. That was in Shiloh. Silo. Shiloh. Ahí estuve parado. There I was there standing. Hermanos, vi y palpé Look, I saw and I el touched monte donde estaba Goliat. the mount where Goliath was. El río donde David bajó a agarrar las 5 The river piedrecitas. when David went to go pick up El the valle. stones, the Y donde valley, a Goliat le cortaron la and cabeza. where Goliath's head was cut off. ¿Saben lo que es conocer la Biblia? Do you know what to know the Bible is? Pero luego llegar y estar en la tierra donde todo pasó. But then to be in the land where everything happened. Hermano, fue impresionante. It was impressive. Traigo tantas cosas tan reveladoras, I have so many revealing things. como por ejemplo, For example, ¿qué comía Juan el Bautista? what did John the Baptist eat? Todos hemos entendido de langostas. We've all understood of the Algunos han pensado que son las langostas del mar, and some think that it's the lobsters of those seas. lobster. No, No. otros pensábamos, Others would era think, mi caso, in my case, que las langostas that eran the esos lobsters saltamontes, were the ones that were on the mountain. que eran los que comía Juan el Bautista. And it's the ones that John the Baptist would eat. Y miel, And honey. langostas y miel. Lobsters and honey. Y entonces cuando vamos hacia Masada, And so when we go up to Masada, porque estuve en Masada, because I was there, estuve en Qumran, I was in Qumran, estuve en el Mar Muerto. I was in the Dead Sea, Y yendo para Masada, and going up to nos Masada, explica el guía the guide explains to us, y nos dice, ustedes saben que las langostas and he said, did you know that the lobsters no eran saltamontes, were not the ones that would just porque jump? eso se da en un periodo de 3 meses. Because that's given in a period of Y 3 después de months. 3 meses se acaban. And then after 3 months, they come ¿Y to an que end. iba a seguir comiendo Juan el Bautista por espacio de 9 meses? And then what did John the Baptist continue Si ya to no eat for a habían span más of 9 months? langostas. If they came to an end. No eran langostas de las que tú y yo pensamos. And they weren't the kind that you and I thought Había of. un árbol There was a tree que se llamaba langosta. that was called En inglés se llama locust. locust. Y ese árbol And that tree daba un fruto would bear a fruit que se llamaba langosta. that was called locust. Lo que Juan el Bautista comía era un fruto de un árbol. And what John the Baptist would que eat se was a llamaba fruit from langosta. a tree which was called locust. Miel. Honey. No era la miel que tú y yo pensamos de esa que dan las abejas. It's not the honey that you and I think that the bees give. So good. Man, wow. Un aplauso a nuestra traductora. Porque ahí no se dan abejas. Because there's no bees. Entonces, ¿qué miel era? So what honey was it? Miel de dátiles. Hermano, en el Mar Muerto, en esa zona, In the Dead Sea, they're in that zone. porque esa tierra conserva minerales Because that land conserves tan minerals that are potentes. so potential. Ahí usted va a ver, hermano, árbol, esas palmeras más palmeras más And palmeras. you'll see palm trees after palm trees after palm trees. Es como un ¿cómo le diríamos? It's No, like as a no es criadero porque no son animales. Viveros. Hermanos de palmeras. loads of palm trees. Es impresionante. It's a- Y los dátiles. And it's impressive. Yo les quería traer, I wanted to bring some of those things with pero you. me daba miedo que si les traía los dátiles, But I was scared that if I would bring them me to you, dejaban en Qumran. they would leave me back there. Pero sí les quería traer. But I did want to bring some to you. Probé, I tried it. son una miel los dátiles. It's such a honey. Cosas como esas, Things like that. detalles tan pequeños. Little small details. Hermanos, aprendí. I learned a lot. Esta noche Tonight, les quiero predicar. ¿Me permiten? do you allow me to preach? ¿Sí? Porque
Me hizo una pregunta la pastora. Because Pastora asked me a Por question. cierto, yo quiero que le demos un aplauso a su pastora que And surely I want you hizo to un give an excelente applause to your trabajo. pastora ¿Cuántos that dicen she did amén? an excellent job. ¿Cuántos se gozaron el domingo? How many rejoiced on Sunday? Aleluya. Me dijo la pastora, me preguntó, Pastora asked me, de todos los lugares que visitaste, out of all the places you visited, porque estuve en la tumba de Jesús. because I was in the tomb of Jesus. Por cierto que hay dos. And of course Una que there's two. descubre la madre del emperador Constantino, Helena, One that the mother of Imperial Elena discovers, y uno llega allí and one arrives there, y de pronto uno siente como que no es. and then one feels like as if Y it's está la not. segunda tumba que es el jardín de la tumba. And then you find the second one that's Y uno the guardian siente of una the tomb. paz increíble, como que el Espíritu te dice, aquí fue. And that says that the Spirit tells you this is where it was. Y los arqueólogos últimamente And lately the archaeologists descubrieron discovered de este José de Arimatea, of this John, él tenía un viñedo, He- él tenía un vineyard, vineyard. y allí And there, se daba la uva. the groups, Y the hay una grapes of zona God. de concreto And there's a zone of concrete donde la there uva se pisa where you would stomp on the con los grapes pies with the feet, para producir el vino, el to jugo de la uva, the wine, the juice of the grape, porque él era dueño de viñedos because he was an owner of vineyards. y no lo habían encontrado hasta hace algunos pocos años And atrás. they didn't find it until a couple years back. Y resulta And turns out que ahí está, that it's there. en el mismo lugar donde está la tumba de Jesús, In the same place where the tomb of Jesus está is. ese lugar donde se pisaba la uva. It's the same place where the grapes Entonces were está stamped on. como confirmado And so it's confirmed que esa era la tumba de José de Arimatea. that was a tomb of Joseph of Arimathea. Y allí fue donde sepultaron a Jesús. And that's where Jesus Aparte was buried. Other Que el than monte del Gólgota the Mount of Golgotha, está a una distancia de solamente unos cuantos metros. it's only a distance of a couple meters. Entonces cuando bajan a Jesús de la cruz They bring down Jesus on the y cross, José de Arimatea pide el cuerpo a Pilato, and he asks the body from Pilate. lo lleva directamente a la tumba de él que estaba ahí pegada. He takes it straight to the tomb, which was right next Entonces to him. hay una fuerte, por las evidencias, And out of the evidence, se cree que ahí era la tumba. it's believed that that's where the tomb Y estuve was. ahí And I was there. y ahí participamos 1000 pastores And there were thousands of pastors de la participated Santa Cena. of the Holy Communion. Qué experiencia más hermosa. What a beautiful experience. Pero les voy a decir But I'm going to tell you que no fue el lugar that it wasn't the place donde fui más ministrado. where I was most ministered. Les voy a decir el lugar a donde Dios me ministró. I'm going to tell you the place where God ministered. Estuve to en me. el monte de los olivos, I was in the Mount of the Olives. el monte donde Jesús ascendió al cielo, It's where God ascended to el heaven. monte donde Jesús se paró. Cuando usted llega al monte de los olivos, When you reach the Mount of the Olives, usted ve a toda you Jerusalén, see all of Jerusalem. toda Jerusalén como un panorama, hermano, de una foto You increíble, see it like a panoramic of an un incredible cuadro photo, bello de a Jerusalén. beautiful frame of Jerusalem. Y ahí se paró Jesús para llorar por And Jerusalén. that's where Jesus stood to Cuando cry for Jesús Jerusalem. declaró Jerusalén, Jerusalén, When he cried out, Jerusalem, tú que Jerusalem, matas a los profetas, why do you kill the ¿cuántas prophets? veces quise arrullarte como la gallina arrulla sus How polluelos? many times did I want to cover you like how the chicken covers Ahí its estuve chicks? parado. There I was there En ese standing. mismo monte, In that same mountain, Jesús ascendió al cielo. Jesus ascended to Sus heaven. discípulos lo vieron His disciples y saw más him. de 500 testigos vieron el ascenso de And Cristo. more than 500 witnesses saw the ascending of Jesus. Pero sobre ese monte, But over the mount, Él va a regresar. he will return. Él va a pisar ese He monte will en su step segunda over venida. that mountain in his second Así coming. lo dicen las profecías. That's what the prophecies say. Frente al monte de los olivos, Before the mountain of the olives este lugar donde Dios me tocó. is the place where God touched me, El huerto de Getsemaní. the garden of Gethsemane. ¿Te recuerda lo que pasó en el huerto de Getsemaní? Do you remember what happened there? En el huerto de Getsemaní, In the garden of Gethsemane, Jesús tuvo su última oración con el Padre, Jesus had his last prayer with the Father, sintiendo la angustia, feeling the anguish, el peso de la aflicción the weight of affliction, y sintiendo el dolor and feeling the pain que lo iba a llevar a una agonía de muerte, that will take him to an agony of death, como era el sufrimiento del castigo romano. like how the suffering of the Roman punishment was. Jesús Jesus le pide a 3 de sus discípulos, asked for 3 of his disciples, Pedro, Jacobo y Juan, Jacob, James, and John, acompáñenme, come with me. vengan a orar conmigo. Come and pray with me. Jesús Jesus está sintiendo la muerte, is feeling the death. está a horas
He's ours para ser traicionado por uno de sus discípulos llamado Judas. of being betrayed by one of his disciples called Judas. Y por ese sentir And because of that feeling, siente una profunda necesidad he feels a profound de necessity verse acompañado. of being accompanied. Y le pide la compañía de Pedro, Jacobo y Juan. And he has a company of Peter, John, and Y les James. dice, oren conmigo. And he says, pray with me. Muchachos, oren. Guys, pray. La hora ha llegado. The hour has arrived. Oren conmigo. Pray with me. Y él se aparta, los And deja en un lugar. He leaves them in a place and sets himself apart. Y ellos, en vez de orar, And instead of praying, se quedan dormidos. they fall asleep. En el momento de mayor dolor, In the moment of the greatest cuando pain, Jesús necesitaba la compañía de when ellos, Jesus needed their company, ellos no se la dieron. they didn't give it to Se him. quedaron dormidos They fell asleep 3 veces. 3 times. Está la piedra, The stone is there, supuestamente, supposedly, donde él derramó aquellas gotas where he poured out those de sudor que eran como sangre droplets of sweat like of blood que caían. that fell. Y allí en ese lugar, And there in that place, hoy existe una iglesia griega ortodoxa católica. today a Greek Orthodox Catholic church exists. Y para ir a ver la piedra, And to go see that usted tiene stone, que entrar a esa iglesia. you need to go into that church. Yo sentí de parte de Dios I felt on behalf of God quedarme afuera. to stay out of No the church. entré I didn't enter. y me quedé allí frente al jardín. Hoy el jardín, And today the garden, el huerto de Getsemaní, the perdón, garden of Gethsemane, está todo cercado. it's all fenced Porque la gente because the people llegaba would arrive y arrancaba pedazos de los árboles de olivo, and they would pull things from the ramas, branches y from estaban the trees, dañando and they were el harming huerto de Getsemaní, the garden of que el Gethsemane. gobierno tuvo que cercarlo. So the government had to Pues fence ya no hay it. un acceso de entrar So al there's no huerto, longer an access to pero enter. usted lo puede ver. But you can see it. Y yo me paré enfrente And I stood before y it. allí And there, tuve una epifanía, I had an epiphany. tuve una experiencia. I had an experience. Viendo el huerto, In the garden, vi a Jesús. I saw Jesus. Lo vi en su momento más difícil. I saw him in his most difficult moment. Lo vi caminar I saw him walk, pausado, tired, pensativo, thinking, con aquella preocupación with that worry de que en pocas horas that in a few hours iba a agonizar. he was going to agonize. Vi sus manos temblorosas. I saw his hands shaking, trembling. Vi cuando se acercaba a esa piedra. I saw when he was drawing close to that stone. Caminando pausado, Walking, se agarraba de los árboles. he would hold on to the trees. Mi maestro, My mi Jesús, Jesus, mi Salvador. Savior. Y lo vi And I saw him agarrándose de los árboles, holding on to the trees. sus manitas temblorosas, His hands that were trembling, sus pies, sus piernas temblaban, his legs, his feet were shaking, buscando un lugar seeking a place donde doblar sus rodillas. where to get on his. Miré el suelo, I saw the ground. vi las piedritas en el camino, I saw the little rocks in this path. vi las hierbas, I saw the weeds el césped, of the grass. y lo vi caminar y pisar ese lugar. And I saw him walk and step over that place. Y de pronto recostarse a uno de esos árboles, And then holding on to one of those trees, levantar su mirada al cielo, looking up to heaven tragar grueso and gulping, y seguir avanzando. continue advancing. Esa epifanía That epiphany era una surrealidad. was a reality. Cuando lo vi allí, When I saw him there, vi cómo dobló sus rodillas I saw how he got on his knees y puso su cabeza sobre aquella piedra and he put his head over that stone y comenzó a llorar, and he began to weep a llorar. and weep. Y verlo llorar And to see him there weeping, me llevó a recordar it took me to remember que lo que a él se le venía en su mente that what would come to his mind era tu rostro, was your face, era mi was rostro, my face, por tu pecado y por mi pecado. your and my sins. Él estaba allí He was there cumpliendo una misión. fulfilling a Él mission. estaba allí He was there llevando una asignación, taking about an assignment, pero era tu rostro but it was your face el que cruzaba por su mente. that would cross his mind. Y al doblar sus rodillas, inclinar su cabeza a la piedra, As he would get on his knees, incline his head, llorando, crying, hizo aquella oración he made that prayer que hoy es célebre. that today is Padre, known.
Father, si es posible, if it is possible, pase de mí esta copa. let this cup be taken away. Padre, Father, esto es difícil, this is difficult. esto es duro. This is hard. Y estando allí, And being there, era tanta la presión, the pressure was so su much. cuerpo se volvió tan intenso, His body became so intense. sus vasitos sanguíneos His vessels que tenemos a través de las cápulas del derma y del epiderma that we have through our epidermis and dermis, explotaron. they exploded. Y aquello que era sudor And that which was sweat se convirtió en sangre. converted into blood. Y de su rostro And from his face, emanaba sangre. blood would come. Sangre Blood que caía sobre esa tierra. that would fall over El the earth. tema de esta noche The es tonight's topic is sangre y blood tierra. and earth. Sangre y tierra. Blood and land. Escucha, Listen. estando Jesús en el huerto de Getsemaní, And Jesus being there in the garden of con Gethsemane, aquella tensión there with that y tension aquella presión de sentir la muerte, and that pressure of feeling death, tuvo su victoria he had his por victory esa declaración. out of that Pero declaration. no se haga mi voluntad, But let my will not be done. hágase tu voluntad. Let your be. No se haga mi voluntad. Let not my will be done. ¿Sabes de qué habla esto? You know what this speaks Que about? Jesús That Jesus, vivió al pie de la letra he lived lo que él predicó. what he preached. Jesús vivió al pie de la letra Jesus lived lo que él enseñó. that which he No thought. era un maestro farsante, He was not a false teacher. no era un falso, He wasn't no era un false. hipócrita. He wasn't a hypocrite. Cuando él enseñaba When he would teach y le decía a la gente, and tell the quien people quiera venir en pos de mí, who wants to come after me, niéguese a sí mismo, deny tome yourself, su cruz pick up your cada cross día every day y sígame. and follow me. Él lo hizo. He did it. En el huerto de Getsemaní, él se negó a sí mismo. He Oh, denied yo himself. aplaudiría más fuerte si Today I fuera would tú. applaud stronger if I were you. Porque si no hubiese sido por ese negarse, Because if it wasn't for him to not, tú y yo no estaríamos aquí. you and I wouldn't be here. Él se negó He denied himself. y dijo, And he said, pero no se haga mi voluntad, but let my will not be done. hágase tu voluntad. Let your will be done. Y ese fue And that was el pacto, the covenant. la declaración de pacto The declaration of covenant que lo llevó al su poder de resurrección. that took him to the power of Lo que lo resurrection. llevó a resucitar What took him to resurrect fue esa was declaración. that declaration. Por eso Pablo decía, That's why Paul would say, ya no vivo yo, I no longer live. Cristo vive en mí. Christ lives Para in mí me. el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. And to die is Cuando a gain. aprendes a renunciar a When ti, you learn to renounce to yourself, ya nada más importa. nothing else matters. No importa salir de tu casa, Doesn't matter to leave your house. si migración te va a If detener. immigration will Eso no detain you, importa. that doesn't Es más matter. grande el amor Greater is y the la love pasión que tienes por Él. The passion you have Nada, nada te detiene. nothing, nothing, Nada, 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 Nothing, nada. nothing. Nada te detiene. nothing detains you. Esa sangre That blood que cayó that fell del cuerpo del maestro from the body of the master sobre esa tierra over that ground comenzó a hablar. began to speak. Comenzó a hablar. Began to speak. ¿Qué hablaba? What would it say? Vamos al libro de Hebreos capítulo 11. Let's go to Hebrews 11. Y sé que me he alargado mucho, And I know I've prolonged a lot, pero voy a ser preciso but I'm going to be precise con el tema de esta noche. with today's topic. Tonight's Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 4. Let's go to Hebrews Y ahora 11, quiero hacer 4. una comparación And now I want to make a comparison de dos sangres. of two blood. Este tema va relacionado This topic is related a aquel to tema que yo les prediqué a that ustedes topic that I preached cuando la tierra bebió sangre. when the ground drank that blood. ¿Recuerdan ustedes ese tema? Remember that topic? Cuando la tierra bebió When sangre. the ground drank that blood. Si usted no lo sabe, vaya y búsquelo en YouTube. You don't know it? Go and seek it out on YouTube. Se lo recomiendo I recommend para it que entienda esta segunda parte. so that you can understand the second Hebreos 11:4 dice: part. Hebrews 11:4 por la says, fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, it was by faith that Abel brought more an acceptable offering to God than Cain did. por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, And Abel's offering gave evidence that he was a righteous man. dando Dios testimonio de sus ofrendas, And God showed approval of his gifts. y muerto aún habla por ella. And even though Abel is long dead, he still speaks. Escucha, And listen, la sangre de the Abel blood of Abel habló. spoke. ¿Está oyendo? Are you listening? La sangre de Abel habló. The
blood of Abel spoke. Habló la sangre de Abel The blood of Abel spoke. y se escuchó en el cielo. And you could hear it in Pero heaven. ¿qué decía la sangre de Abel? But what would the blood say? ¿Qué hablaba la sangre de Abel? What would the blood of Abel speak of? La sangre de Abel The blood of Abel pedía justicia. would speak righteous. La sangre de Abel The blood of Abel pedía venganza. would ask for vengeance. La sangre de The Abel blood of Abel que cayó sobre la tierra fell over the ground. produjo maldición sobre la tierra. Produced a curse over the Por earth. primera vez, For the first time, la sangre de un justo the blood of a righteous caía sobre la tierra, would fall over the ground. consumía It would consume la tierra aquella sangre, that ground, that blood. bebía aquella It sangre, would consume and drink that blood. pero beber de esa sangre But taking in that produjo blood condenación, would produce condemnation, maldición para la tierra curse over the por earth un acto criminal. by a criminal act. Y la sangre de Abel And Abel's blood habló spoke y dijo, and said, quiero justicia, I want justice. quiero I venganza. want vengeance. Pero ahora escucha lo que dice Hebreos 12, But now listen what Hebrews 12 says. 24. 24. Hebreos 12, 24. Hebrews 12, 24. Vamos, acompáñame a Hebreos 12, 24. Let's go to Hebrews 12, 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Escucha esto. And listen to this. La sangre de Jesús The blood of Jesus también habla. also speaks. ¿Estás oyendo? Are you listening? ¿Alguien me está oyendo? Is someone listening? La sangre de Abel habló. The blood of Abel ¿Qué spoke. pedía la sangre de Abel? And what did it ask for? ¿Qué pedía la sangre de What did Abel? it ask for? ¿Qué pedía la sangre de What did Abel? it ask for? Pero ahora But now, Jesús, Jesus, inocente, innocent, sin pecado, without sin, sin mancha, without blemish, puro, pure, siendo Dios, being God, también also es llevado a la muerte, is taken to death, asesinado injustamente. assassinated injustly. Y dice el escritor a los hebreos And the scribe of que la Hebrews says sangre rociada, that the sprinkled blood, la sangre que derramó en el huerto de Getsemaní the blood that was poured out in y the cayó garden of sobre esa Gethsemane tierra, and fell over that ground, la sangre que emanó de esa cruz the blood that poured out on the en el cross, monte del Calvario, on the Mount of en el Calvary, monte del on Gólgota, the Mount of en el Golgotha, monte de la calavera, on the mountain of the skull, también habló also spoke y sigue hablando. and continues speaking. Pero la buena noticia But the es good news is que la sangre de este that Jesús the blood of this habla Jesus mejor que la sangre de Abel. speaks better than the blood La of sangre de Abel. Jesús The blood of Jesus no pide venganza, doesn't ask for no vengeance. pide justicia. Doesn't ask justice. La sangre de Jesús The blood of Jesus regala redención, gives redemption, regala salvación, salvation, habla y dice, speaks and says, te amo, te amo, love you, Padre, Father, perdónalos. forgive them. No saben lo que hacen. What they not know No what los they sigo do. amando. Continue Aunque loving ellos me maten. though they kill Aunque me. ellos me golpeen. they hurt Aunque ellos me crucifiquen. Even though they Yo los sigo amando. Continue loving them. Si yo fuera, tú aplaudirías más If I were fuerte. you, I would applaud stronger than that. ¿Qué habla la sangre de Jesús? What does the blood of Jesus speak? A diferencia In difference de la sangre of the blood que derramó Abel, that Abel poured out. dice el escritor a los hebreos, The scribe to the Hebrews says que la sangre that the blood rociada de Jesús that was sprinkled of Jesus habla mejor speaks better que la de Abel. than Abel's. Escucha esto. And listen to this. Según la tradición judía, And according to the Jewish tradition, estuve en la vía dolorosa. I was in the path of the pain Queda dentro de Jerusalén. that was within Jerusalem. Jerusalén es tal como la Biblia lo narra. And Jerusalem is how the Bible narrates. Es una ciudad fortificada, It's a fortified city rodeada por paredes inmensas. surrounded by immense walls. 12 puertas hay en ella. 12 doors there are. Pude estar en 2 de ellas. And I could be in 2 of Estuve them. en la puerta I was in the door de Damasco of Damascus y estuve en la puerta de los leones. and the door of the lanes.
que bíblicamente es conocida that is biblically known como la puerta de las ovejas. as the door of the sheep. Estuve ahí y entré por la puerta de las ovejas. I was there and entered through the door of the Estuve sheep. frente al estanque de I Bethesda, was before the pool of a donde Bethesda, Jesús llegó con aquel paralítico de 38 años. where Jesus arrived with the lame of 38 years. Esta ciudad está amurallada, This city is full of 12 walls, puertas la rodean, 12 doors surround y it, dentro de esta ciudad, and within this dentro city, de esta Jerusalén, within this Jerusalem, está la vía dolorosa. is the way of the suffering. Solo para que entiendas un poquito el contexto de cómo viven And ellos, so you can understand the context of how they live. dentro de Jerusalén Within Jerusalem, hay 3 tipos de etnias que viven. there's 3 types of people that live there. Escucha, Listen, cuando Jesús dijo, when Jesus said, ama a tus enemigos, love your enemies, es porque de forma literal it's because in a literal todos way, los días conviven con sus every enemigos. day they live with their enemies. Todos los días se levantan Every day they wake up y conviven con árabes and musulmanes. they are with Muslims. Dentro Arabics. de la ciudad de Jerusalén Within the city of están Jerusalem, judíos, there are Jews, hay árabes there's musulmanes Muslim Arabics, y hay and arminianos. there's Armenians. 3 tipos de etnias There are 3 types hay of people dentro de la ciudad de Jerusalén. within the city of Jerusalem. Es trágico It's tragic porque los musulmanes odian a los judíos. because the Muslims hate the Jews. De hecho, un judío murió en las calles de la vía dolorosa. And actually a Jew, Un judío con su familia. a Jew with his family died. Salieron unos por ahí y lo acribillaron And some delante de su esposa y delante de sus hijos. Muslims stabbed him to death before Hace his wife and algunos kids. años, pocos años A atrás. few years back, Porque están entre enemigos. because they're within enemies. Cuando Jesús les decía a ellos, When Jesus would tell them, amen a sus enemigos, love your enemies, es porque literalmente viven con ellos. it's because they literally live with En them. la vía dolorosa, And the path of según la sorrow, tradición judía, and according to the Jewish tradition, hay 14 estaciones. there's 14 stations. 14 estaciones. 14 stations. Escucha lo que te quiero enseñar ahora. And listen to what I want to teach you Con esto now. voy a ir cerrando. And this I'll close. 14 estaciones. 14 stations. Dentro de esas 14, Within the 14, hay 8 que la Biblia menciona. there's 8 of which the Bible mentions. Hay 6 que la Biblia no menciona. And there are 6 that the Bible doesn't Como la mention. estación de Verónica, Like the station of Veronica. cuando Jesús supuestamente se topa con una mujer piadosa. Supposedly Jesus encounters. Pero que Verónica viene de la palabra latín Verónica, que es imagen real. And Veronica, in the literal meaning, means real image. Se supone que en la tradición esta mujer Supposedly in the tradition, this agarró woman un trapo y le secó, grabbed a rag and le dried limpió el rostro a Jesús que and venía cleaned desfigurado. Jesus' face that was disfigured. Y el rostro de Jesús quedó en ese manto. And that the face stayed on that rag. Pero eso es tradición. But that's tradition. La Biblia no habla de eso. The Bible doesn't speak Pero of that. sí hay 8 estaciones But there are stages que la Biblia menciona. that the Bible mentions. La primera, The first, cuando Jesús es llevado ante Poncio Pilato. when Jesus is taken before Pilate. Frente a Poncio Pilato, And being before Pilate, él sería juzgado. he would be judged. Quiero que me acompañes ahora al libro de Mateo capítulo 27. Now I want you to go with me to book of ¿Alguien Matthew puede alabar a 27. Dios? ¿Alguien tiene alabanza para ese Salvador? Para ese Mesías. ¿Alguien puede aplaudirle más fuerte? Bendito Mesías que bajó del cielo. Blessed be the Messiah that came down from heaven. Bendito Redentor. Blessed be the Redeemer. Bendito Salvador. Blessed be the Savior. ¿Cuánto le amamos, How verdad? much we love him, right? ¿Cuántos aman a su Salvador? How many love their Savior? ¿Cuántos aman a su How Salvador? A many ver, love their Savior? amamos. Porque Él nos amó primero. We love him because he loved us first. Mateo capítulo 27. Matthew 27. Quiero que vayamos versículo 24. Verse 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilate saw that nothing was getting anywhere and the riot was developing. So he went to a bowl of water, washed his hands before the crowd, saying, I am innocent of this man's blood. The responsibility is yours. Esta es la estación número 1. This is number 1, the station. En la vía dolorosa, in the path of sorrow, ellos te van llevando por estación. they start taking you by station Y by station. estuve And I was donde Jesús fue presentado ante Poncio Pilato, where Jesus was presented en la before estación Pilate. número 1. And station number 1. Yo le oro a Dios, And I pray to God. y una de mis peticiones en el muro de los lamentos, And one of my petitions in porque the estuve wall of en el muro de los lamentos, because I was there on the wall y of ahí the, escribí mis and peticiones. there
I was y las writing my metí en los petitions, orificios de la pared. and I put it in the holes of the wall. Y una de ellas fue: And one of them was, Señor, que mis hermanos arreglen sus papeles. Lord, let my people, Señor, la reforma let migratoria. the legal Y yo estoy reformation creyendo come. que Dios lo va a And hacer. I'm believing that God is going Vienen to sus do papeles. it. ¿Cuántos Your dicen legal amén? documents are coming. Si lo How many say crees, amen? alábalo, alábalo. If you believe it, Dale praise gracias Him. por Give adelantado, Him thanks in advance. para que ya no tengas esa preocupación. Because you no longer have that worry. Y una vez que Dios te conceda tus And papeles, once God gives you those legal nos vamos a ir documents, todititos we're a all Jerusalén. going to Jerusalem. Nos vamos. ¿Cuántos dicen How amén? many say amen? Y vamos a llegar a esa estación número 1, And we're going to reach station a donde number one, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato. where Jesus was taken Poncio before Pilato no Pilate. encontró And Pilate did not find mal alguno en él, the wicked within him, sino que se lavó las manos. but rather he washed his hands. Dijo: la sangre de él caiga sobre vosotros. And he said, let the blood fall Hay over un yours. versículo acá que voy a hacer una pausa rápida. I'm going to make a quick pause. There's a verse Versículo here, 25. verse 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: And the people yelled back, su sangre sea sobre we nosotros will take responsibility y sobre nuestros hijos. for the said, for we and our Oiga lo que el children. pueblo judío dijo: And look what the Jews said. su sangre His blood, sea sobre nosotros. let it be over us. Se estaban profetizando ellos mismos. They were prophesying over themselves. Ellos mismos se estaban They profetizando. themselves were prophesying No voy a over entrar en themselves. detalles de eso porque hay mucho que abordar ahí. Won't enter into detail because there's a lot to go over. Pero la primera estación entonces, But the first station then Jesús is, está ante el gobierno. Jesus is before the Poncio government. Pilato Pilate era un delegado del Imperio Romano, was a delegate from the Roman Empire ahí en Jerusalén. there in Jerusalem. Poncio Pilato, And Pilate, una vez que lo suelta, once he's mira lo que released, dice el versículo 26. look at what verse 26 says. Entonces le soltó a Barrabás. So Y escucha Pilate- lo que pasa ahí. and look at what happens here. Y habiendo azotado a Jesús, And he ordered Jesus flogged. ¿quién lo azotó? Who flogged him? Poncio Pilato. Pilate. ¿Está oyendo? Are you listening? Yugu. Habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. He was turned over to be crucified. Escucha, Listen. ¿dónde fue el primer derramamiento de sangre del Mesías? Where was the first outpouring of the blood of the Messiah? ¿En qué lugar estaba el Mesías In what place was the Messiah cuando at? las primeras gotas de su sangre preciosa When the first drops of his precious blood tocaron la tierra? hit the ground, the earth. Estaba He was dentro del gobierno. within the government. Estaba He was donde estaba Poncio Pilato. where Pilate was. Escucha, Listen. las primeras gotas de The sangre first drops of blood de nuestro Redentor, of our Redeemer, de nuestro Salvador, of our de Savior, nuestro Yeshua, of our Yeshua, de nuestro Mesías, of our Messiah, cayeron they fell en territorio de in the gobierno. government territory. Escucha esto. Listen to this. Esa sangre That blood que habla mejor que la de Abel, speaks better than Abel's blood. esa sangre That blood pura, that's pure, santa, that is holy, que es poderosa, that is powerful, que transforma, that transforms, que cambia, that changes, esa sangre that blood que erradica todo pecado, that eradicates all toda sin, contaminación, all que contamination, corta toda maldición. that cuts off all curse. Las primeras gotas de The sangre first drops of blood caen fall dentro del gobierno. within the government. Y el Espíritu Santo me hablaba And the Holy Spirit was speaking to y me, me decía: and He was saying, ¿por qué permitió Dios why did God allow que su hijo desbordara sangre for His Son to pour out en el blood gobierno? in the government? Porque la sangre de Jesús Because the blood of Jesus es sangre que sana. is blood that heals. La sangre de The Jesús blood of Jesus es sana, que es sangre que tiene autoridad is blood that has y authority tiene poder. and has power. Y si la sangre de Jesús And if the blood of Jesus cayó en el gobierno romano, fell in the Roman government, ese era un anuncio that was an announcement que ese gobierno that government estaba llegando a su punto final. was reaching its final El end. cumplimiento The fulfillment del sueño de Nabucodonosor. of the dream of Nebuchadnezzar. En Daniel capítulo 2, In Daniel chapter 2, aquella estatua that statue con cabeza de oro, with the head of pechos gold, de plata with chests of y gold, piernas y pies and legs and mezclados de hierro con barro, mixed with iron and sería clay, destruido would be destroyed por aquella piedra que bajaba del cielo that would fall from y the heaven, desboronaba, and that would desmenuzaba destroy, would los destroy pies. the feet,
esa sangre de that Cristo blood of que Jesus cayó en el gobierno romano, that fell in the Roman llevó al government, gobierno took the a sus government tiempos to its finales. final Los time. días finales The final habían days llegado para Roma, had arrived for porque Rome. Dios traería Because God would redención para su pueblo. redemption Dios for his traería God would restauración para su nación. restoration Dios traería God would liberación deliverance para su for nación. his nation. Y hoy te tengo noticia. And today I have Esa news. misma sangre Same blood ha caído en los gobiernos de hoy. Esa sangre ha caído en la Casa Blanca. Esa sangre ha caído en Venezuela. Esa sangre ha caído en El Salvador. Esa sangre ha caído en Nicaragua. Esa sangre ha caído en Cuba. Reach Cuba. Y si esa sangre And if that blood empezó con los gobiernos humanos, started with the te human tengo government, I noticia. have news. La sangre más poderosa The most que el powerful gobierno blood humano. and the La human sangre es government. más poderosa The blood que is un powerful dictador. than La an sangre empire. es más poderosa The blood is more que un powerful gobierno. than a La government. sangre es más poderosa The blood is que more ejércitos powerful militares than military humanos. armies. La sangre. The blood. Aplaude, iglesia, vamos, Church, despierta. give it a mighty hand. Entonces, segunda estación. Second station. Sigamos leyendo. Let's continue reading. Primera sangre por los azotos en First el one gobierno de Poncio Pilato. was the flogs by Pilate. Pero ahora el versículo 27 nos revela la segunda estación. Now verse 27 reveals to us the Entonces los second one. soldados del gobernador So the governor's soldiers llevaron a Jesús al pretorio. took Jesus to their headquarters. Segunda estación Second station es el pretorio. is the headquarters. Escucha, Listen, yo estuve ahí, I was there. estuve en el pretorio. I was there in the headquarters. Segunda estación de la vía dolorosa. Second station of the wailing. Y mira lo que pasa ahí en el pretorio, versículo 27. And look at what happens in verse 27. Y reunieron alrededor de él a toda la compañía. And they called out the entire regiment. ¿Y qué le hicieron en el pretorio? And what did they do in the Versículo headquarters? 28. Verse 28. Lo desnudaron. They stripped him. Y desnudándole, And stripping him, le echaron encima un manto de escarlata. they put a scarlet robe on him. Versículo 29. Verse 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas And they wove thorn branches into a crown y una caña en su mano derecha. and placed it on his head and put a reed stick in his right E hand. hincando la rodilla delante de él, Then they knelt him before le escarnecían, in mockery and taunts. diciendo: salve, rey de los judíos. They hail King of the Jews. En la segunda estación, In the second station, la sangre sigue manando. the blood continues En pouring la out. primera, And the first, la sangre cayó sobre el gobierno. the blood fell over the En la government. segunda, And the second, ahora cae sobre el pretorio. now it falls over the ¿Qué headquarters. es el pretorio? What is the headquarters? ¿Qué le hacen a Jesús en el pretorio? What do they do to ¿Y Jesus por there? qué la sangre sigue emanando And de su cuerpo? Why does the blood continue flowing ¿Cuál from es his el body? tema de esta noche? What is tonight's topic? Sangre y tierra. Blood and earth. ¿Qué hace esa sangre en el pretorio? What does the blood do in the headquarters? En el versículo 30 In verse 30, dice que le escupen, it says that they spit. toman la caña They spit on him y le golpean la and cabeza. grabbed his stick and struck him on the En head el with pretorio. it. In the headquarters. La sangre no deja de manar. The blood doesn't stop pouring Ahora la out. sangre Now the blood está cayendo en territorio is falling in del territory pretorio. of headquarters. ¿Qué es el pretorio? And what is that Era place? como la corte de justicia. It was like the court of justice. Y el pretorio estaba situado And the headquarters was en la cited casa del líder religioso, of the religious el que leader, juzgaba, the one who would el judge, que daba sentencias the one para that los judíos, would give sentence for the Jews. Caifás. Caifás. ¿Qué representa el pretorio? And what does the headquarters El represent? pretorio The representa headquarters represents la justicia humana. the human justice. Allí There fue la segunda estación was the second station donde gotas de sangre de Cristo where droplets of blood of cayeron Jesus sobre ese territorio. fell over that territory. Acuérdate Remember que esa sangre de Cristo that blood of Christ es poderosa is powerful. y que esa sangre And that lo blood, que toca what touches, limpia, what it lo que touches toca cleanses, what it purifica, touches lo que purifies, toca what it touches cambia, it lo que changes, toca what touches restaura, it lo que restores. toca levanta. He lifts up that which touched the blood.
Oh, aleluya. Aplaude más fuerte, por favor. Give God a mighty hand. ¿Qué significa eso para ti y para mí? What does that mean for you and I? Que la sangre de Cristo That the blood of Christ hace su propia justicia. makes its own justice. El hombre podrá dictar su propia justicia. The man will be able to dictate their own El hombre justice. podrá decir, The man could say, tiene orden de you deportación, have a deportation vas a ser order. deportado. You will be deported. Vamos a irte a buscar. We're going to go seek Esa es you la out. justicia del hombre. That's the justice Pero of the si man. la sangre llega al pretorio, But if the blood si la reaches the sangre headquarters, toca la justicia if the del blood hombre, justice- the blood justice ese of the man, dictamen va a cambiar. that Aleluya. will change. Esa sentencia va a cambiar. That sentence will Y lo change. que era imposible What was impossible será posible. will be possible. Esa orden de deportación, That deportation la sangre order, la va a cambiar. the blood will Y en change vez de it. ser deportado, And instead of being vas a deported, tener tus papeles, you will have vas your a legal tener tu documents. residencia, You will have your vas a estar residency. legal en este You país. will be legal in this country. La injusticia del hombre, The injustice of the man, cuando la sangre la toca, when the blood touches it, Dios emplea su propia justicia. God implies his own El justice. pretorio The headquarters, es el lugar de las cortes de justicia. the place of the courts of justice. Escúchame, And listen, solo deja, it only allows, solo cree, it only believes, solo permítete creer only allow yourself to believe que la sangre de Cristo that the blood of Jesus que está en ti. is in you. ¿Cuántos tienen la sangre How de many Cristo? have the blood of Jesus? Cuando tú te presentes a esa When you corte, present yourself to llegó that la court, sangre de Cristo. the blood of Christ Cuando arrives. tú entres a esa When you sala, enter into that llegó room, la sangre de Cristo. blood of Christ Y si la arrives. sangre de Cristo toca esa And sala, if that blood touches that la place, sentencia that va a room, cambiar. the sentence will La change. sangre lo cambia todo. The Ay, blood Dios mío. changes everything. La sangre lo cambia The todo. blood changes everything. Entonces, So then, ¿de qué te afliges? what are you afflicted about? ¿Cuál es tu aflicción? What is your Ay, no voy a ir a affliction? la iglesia. I'm not going to ¿Y church. si me agarra? And what if they get me? Y entonces, So then, ¿tan vana es la sangre? is the blood that much in vain? ¿Tan vana fue su muerte? Was his death in vain? Pablo dice, Paul says, si la muerte de Jesús fue en vano if the death of Jesus was y in no vain, hubo resurrección, and there was no resurrection, nuestra predicación es vana. our preachers are in vain. Pero yo te tengo noticia. But I have news for you. Nuestro Cristo resucitó. Our Christ resurrected. Y yo estuve en la tumba And I was in the y tomb, vi and I el saw rótulo que dice, what the ¡ha resucitado! He has resurrected. ¡No está aquí! He's not here. Ahora, Now, tú you y yo and I, llevamos esa sangre. we have that blood. No me estás oyendo. You're not listening to me. Tú You llevas esa sangre. carry that Yo blood. I llevo esa sangre. carry that La blood. sangre poderosa de Cristo. The powerful Oh, blood of aleluya. Christ. Yo Hallelujah. siento a Dios. La I sangre feel God. poderosa de The Jesús. powerful blood of Jesus. ¿Cuál es tu problema? What is your problem? No tengo trabajo, I pastor. don't have a job, Pastor. No sé cómo voy a pagar. I don't know who I'm going to Y pay. entonces, si no tienes la sangre, So if you don't have the blood, y si tienes la and sangre, if you have ¿por the qué blood, dudas? why do you Y doubt? si tienes la And sangre, if you have the ¿por qué blood, tienes miedo? why are you Y si fearful? tienes la sangre, And if you have ¿por the qué quieres blood, salir huyendo? why do you wanna Y si be tienes free? la And sangre, if you have ¿por the qué blood, quieres correr? why do you No, want to run? con No. la sangre somos más que vencedores. With the blood, we're Con more la than sangre, overcomers. aleluya, With the blood, somos poderosos. we're powerful. Somos We're victoriosos. victorious. Cuando esa sangre When that blood toca las cortes de justicia, touches the courts of justice, porque entró el Hijo de Dios, because the Son of God entered, las sentencias cambian. the sentences change. La justicia del hombre The justice of the man queda vana, is in vain. queda nula, It's a null. porque la justicia de Dios Because the justice of se va a God emplear. will be Por eso es applied. que la Biblia dice, That's why the Bible caerán says, a tu lado 1000 a thousand y will fall to 10,000 a your tu right, diestra, and 10,000 pero a to los your que right. llevan la sangre, But those who oh carry Dios the blood, mío, a los que llevan la those sangre, who carry the blood, a los que llevan la sangre, those who carry the ¿dónde blood, están? where are you? A los que llevan la Those sangre, who carry the blood, no les tocará, you will not be touched. no les tocará. You will not be touched. Pero ojo, But, asegúrate que traigas la sangre. but make sure you have the blood. ¿Te acuerdas en el tiempo de las Remember- plagas de Egipto? In the times of the plagues of Egypt,
¿Cuál fue la última? What was the last one? La muerte para los primogénitos de los hijos de los egipcios. The death for the Egipcios. firstborn of the Egyptians. ¿Te acuerdas? Do you remember? ¿Cuál fue el mandato? What was the commandment? Sacrifiquen el cordero, Sacrifice the lamb, agarren la sangre grab the blood, y pónganla en los dinteles de las and puertas. put it on the windows of the door. El ángel de la muerte va a pasar. The angel of death will go Pero by. si esos dinteles de la puerta But if those things on the tienen la door sangre have poderosa, the powerful a blood, ti no te va a tocar. you will not be touched. Y pasó el ángel de la And the muerte angel of death y went veía by. la sangre en los dinteles saw y decía: aquí hay they un would hijo see de the Dios, blood, and here's a child aquí of no lo God. puedo tocar, Can't aleluya. touch him here, Aquí hay otra hija de Dios, There's another no la daughter of puedo God. tocar. I can't Allá touch están her. los hijos de Dios. Jubileo es hijo de Dios. Jubileo is a daughter of God. Por eso no te pueden tocar. That's why you can't be touched. Entonces, por favor, So please, deje de andar de miedoso. stop being fearful. No lo quiero ver faltando a la iglesia. I don't want to see you missing Ay, porque church. Telemundo dijo. Oh, it's because Telemundo Ay, said. Oh, la sangre. the blood. Y entonces, Then, no te quiero ver faltando a la I iglesia. don't want to see you El missing domingo church. este lugar está full y lleno en el nombre de On Jesús. Sundays, this place is full. Usted se va a in the traer name a of todo el Jesus. vecindario. You will bring the whole Tráigase community. su kibut. Esta casa va a estar llena This house de will be gente. full. Ayúdame of con people. este micrófono. Y de la gloria de The Dios. glory of God. Domingo hay gloria de Dios. Sunday, the glory of God. ¿Me está oyendo? Are you listening? Lo quiero ver a usted con miedo. I don't want to see you with Si no te fear. va a pasar lo que le pasó a Job. If not, what happened to Job will Job happen to dijo, you. Job said, Lo que temí, what I feared, eso me sobrevino. that's what came over me. ¿Qué es lo que tú temes? Que te deporten. What do you fear, that you'd be ¿Tienes miedo que te deported? deporten? Are you feared to be Adiós, deported? chao, bye bye. Allá te veo. Bye, I'll see you Te van a there. deportar. You'll be deported. Deje de andar con miedo. Stop being with A ti fear. no te tocan porque tú tienes sangre. You're not touched because you have Tú the tienes blood. sangre. You have the blood. Tú tienes la bendición. You have the blessing. Segunda estación, Second station, el pretorio. we're the headquarters. Hasta ahí lo voy a dejar. And I'll leave it up to there. El tiempo se me fue. The time went by. Nos quedan todavía 6 estaciones más We still have 6 stations donde la sangre where the blood cayó fell y trajo una transformación. and brought a transformation. Entonces escúchame. So listen, Ahora entiendes now you understand por qué el Espíritu Santo me ministró en el huerto de Getsemaní. Now you understand why the Spirit ministered to me out in the garden of the ¿Por qué Gethsemane. tuve esa epifanía? Why I had that epiphany. ¿Por qué vi a Jesús? Why I saw Jesus. Siempre he predicado I would always pray con una fe convincente. with the faith He predicado preached en una verdad absoluta, in an absolute truth. porque este libro Because this book contiene la verdad absoluta. contains the absolute truth. No es una verdad parcial It's not a part o a medias, or a halfway truth o una verdad que todavía hay que investigar. or a truth that we still need to investigate. Aquí está escrita la verdad absoluta The de absolute Dios. truth is written here. Dios es real. God is real. Están todas las evidencias All the evidences are there. arqueológicas, Archaeologists, paleontológicas, archaeologists, todas las evidencias all científicas the scientific de evidence que mi Jesús that my Jesus era Dios, was God, fue Dios, was God. caminó sobre esta He tierra, walked over this earth. trastornó He's gobiernos, shaken the government. cambió He vidas, changed lives. cumplió lo de Isaías 61:1. He fulfilled what Isaiah Porque 61 me says. ungió Jehová Because God y me ha anointed enviado me. a traer buenas nuevas, He sent me to bring a good libertar a los cautivos, deliver the a abrir captive, las puertas de las Open cárceles. the doors of the jail cells. Todas las evidencias All of the evidences están allí. are there. Él es una verdad absoluta. He is an absolute truth. Hoy te puedo decir Today I can tell you que si antes prediqué that if before I preached con mucha fe y mucha convicción, with a lot of faith and conviction, hoy se me multiplicó por 1000. today was multiplied by 1,000. Porque hoy sé, Because today I know, sin duda alguna, without a single doubt, que todo lo que está escrito acá that all that is written here es vida para ti, para mí. is life for you and I. ¿Qué te quiero decir? What do I want to tell you? Aduéñate de esa sangre. Take hold of that blood. Aduéñate de esa sangre. Take ownership of that blood. Sé como aquellas familias
Be like those families, israelitas, the Israelites, que cuando la orden era that when the order was, pon sangre en los dinteles de tu puerta, put blood on the doors, corría they would run a sacrificar el cordero to sacrifice the lamb y agarrar esa sangre and grab that blood y a ponerla en los dinteles de sus and puertas. put it along their doors. Haz lo mismo tú. Do the same. Corre, Run, corre, run, corre y abraza. run and hug. Báñate en la sangre de tu Cristo. Bathe yourself in the blood of Christ. Dile a Jesús, Tell Jesus, báñame con tu sangre. bathe me with your blood. Necesito tu sangre. I need of your blood. Esa sangre That blood que da vida. that gives life. Esa sangre That blood que me cuida, that keeps que me me, protege. that protects Esa that sangre blood que rompe that maldiciones, breaks curses, rompe el pecado, breaks through the sin, limpia mi vida de pecado. cleanses my life of sin. Esa sangre That blood que restaura, that restores, pero es la sangre but it's the que blood te va a meter al cielo. that will take you to heaven. Corre Run y dile, and tell him, necesito tu sangre. I need of your blood. Te voy a prometer esto. I'm going to promise you this. Si crees en esta palabra que hoy te he predicado, If you believe in the word that today I preached, que no fui yo quien te habló, and was it me that it spoke? fue la palabra, It was the word. fue Dios. It was God. Si crees, If you believe, ten paz, have peace. ten paz. Have peace. Ponte de pie. Stand to your feet. Sal de tu silla, Come out of your chair. dile a 5 a 10 personas, Tell 5, 10 people, báñate de la sangre. bathe yourself in the blood. Vamos, vamos rápido. Quickly, quickly. Oh, pastor, es que usted no sabe que yo tengo mal récord. Pastor, but you don't know I have a bad record? Es que usted no sabe, pastor, que a mí me agarraron haciendo esto. Oh, Pastor, but you don't know they caught me doing A mí me this? agarraron haciendo esto otro. They caught me doing this other thing. Tengo un récord criminal. I have a criminal record. Aduéñate de la sangre, Take ownership of the porque la blood. sangre en el pretorio Because the blood in the va a head cambiar el dictamen del will juez. change the sentence of the judge. La sangre en las cortes de justicia The blood in the courts of justice va a cambiar will change toda sentencia en contra tuya. all sentence against you. Pero sabes, But you know, aduéñate de esa sangre. take ownership of the blood. Cierra tus ojos, Close your eyes. levanta tus manos Raise your y hand pide a Jesús and ask que te Jesus dé esa sangre. for him to give you of that blood. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Vamos, vamos, pídelo. Come on, ask. No salgas de este lugar sin esa sangre. Don't Hay leave this place poder without the en blood. la poder en esa sangre sangre. que derramó. Hay poder en la sangre. Hay poder en esa sangre. Que fluyó por amor. Vamos, 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 adora. Vamos, da gracias por esa Hay sangre. poder en la Pide esa sangre sobre tu vida. que derramó. Pon sangre en los dinteles de tu vida. Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Sangre, sangre, sangre. Que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que él derramó. ¡Yeah! ¡Aleluya! Bendita sangre del Cordero. Sangre que sana. The blood that Sangre que purifica. heals. The blood that purifies. Vamos, 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 vamos. Me perdonó tu sangre, me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre. Hay sangre para ti. Me transformó. Hay sangre para ti. Tu Hay sangre para ti. me Hay sangre. Yo siento a Dios. tu sangre. Yo siento a Dios. Yo
siento a Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, 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 vamos. Pide, 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 pide. Pide ser bañado de esa sangre. Pide que esa sangre te rocíe. Hay sangre, sangre, sangre. Hay sangre, hay sangre. Vamos, pon sangre en tu alma. Pon sangre en tu espíritu. Pon sangre en tu cuerpo. Pide sangre. Sangre del Cordero. Sangre del Cordero. Hay poder. Hay poder en la sangre. Yes. Que fluyó por amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta esas manos y agradece. Levanta esas manos y agradece. Yes. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Sí, Señor. Gracias por esa sangre. Gracias, Mesías. Poder en la Gracias, sangre. Yeshua. Gracias, gracias, gracias. Oh, hay poder, hay poder. Hay poder en la sangre Yes. que fluyó por amor. Gloria, 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 gloria. Hay poder en la sangre. Sí, Señor. Que derramó. Yo quiero ir al pueblo. Yo quiero oír al pueblo. Hay poder en la sangre. Hay poder. Vamos, iglesia, dígalo. Que lo escuche el infierno. Que lo escuche ICE. Que contigo no se puede meter. Porque hay poder en esa sangre. Hay poder en esa sangre. Vamos, dígalo, dígalo, dígalo. Vamos, más fuerte. Solo el pueblo. Hay poder, hay poder. Hay poder en la sangre. Vamos, varón, abre esa boquita y decláralo. Que fluyó Vamos, mujer, por decláralo. amor. Tú te vas a levantar. Tú te vas a levantar. La victoria es tuya. La victoria es tuya. La victoria es tuya. La victoria es tuya. Hay sangre. Sangre de realeza. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. La última vez, la última vez, la última vez. Hay poder, en la hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. que fluyó por amor. Hay poder. La sangre que derramó. Dale fuerte el aplauso al que vive y reina. Dale fuerte ese aplauso. Que se estremezca el cielo. Que el infierno tiemble con ese aplauso. Vamos, 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 vamos. Aplaude, aplaude, aplaude. Aleluya. Haz ruido para Jehová. Haz ruido para Dios. Haz ruido para Dios. Grito de guerra. Grito de guerra. Aleluya. Escucha. Nada que se levante contra ti. Nothing that rises against you, Ninguna arma forjada no weapon formed de
del against you, infierno que se levante contra ti from hell that rises va a up poderte against destruir. you, will be able to destroy Porque aunque el you. enemigo venga como ríos, Because even though the enemy el comes like Espíritu rivers, Santo levantará bandera en alto. the Holy Spirit will Tú raise estás en fire victoria. high. You are in victory. Tú estás en victoria. You are in victory. Tú estás en victoria. You are in victory. Estás en victoria. You're in victory. Camina como tal. Walk like so. Vive como tal. Live like so. No le tengas miedo a nada. Do not be afraid of A anything. nadie. To no one. Amén. Amen. Camine victorioso. Walk victoriously. Tú eres portador You are a carrier de esa sangre majestuosa. of that majestic blood. Sangre de realeza. Blood of real royalty. Imagínate. Imagine. Destruyó un imperio. He destroyed an empire. Uno de los imperios más temibles en la historia humana. One of the greatest empires in the human history. Roma cayó Rome fell por el poder de esa sangre. because of the power of the blood. ¿Qué es un chamuquito? ¿Qué es un demoningo? What's a little ¿Qué es sprinkle una of it? sentencia de un juez? What Por is the sentence of a favor. judge? Con esa Please. sangre With that eres blood, más que vencedor. you're more than- Eres más you're que more than victorioso. You're more than just powerful. Tú puedes You can do it contra esas áreas débiles que luchas. through those weak areas that you Tú struggle puedes with. vencer la tentación. You can overcome temptation, Adicciones, addiction, al alcohol, droga, todo alcohol, eso. drugs, all of that. Tú las puedes vencer con el poder de la You can sangre. overcome them with the power A of the su blood. nombre, To his name be the ese glory. matrimonio que se está desbaratando, That marriage that's being la destroyed, sangre lo the restaura. blood restores Esos it. hijos que están Those perdidos, children that are la lost, sangre los vuelve a the traer. blood brings them A su again. To nombre, his name be the glory. jubileo, Jubileo, estás en victoria. you are in victory. Ay Dios, jubileo, Jubileo, estás en victoria. you are in victory. Estás en victoria. You are in victory. Por un camino By one path, vendrás del enemigo, the enemy will come, pero por 7 but by 7, saldrá huyendo. he will leave flee. Por la sangre que portas, By the aleluya. blood you carry. David decía, David would say, Jehová es mi luz "My Lord is y the mi light salvación. and my salvation. ¿De quién he de temer? Whom shall I Jehová fear? es la fortaleza de mi vida. Lord is the strength ¿Por of my qué he de life. atemorizarme? Why would I be afraid?" Escucha esto. And listen to this. David decía, David would de say, Jehová, Of the Lord, de Jehová of the Lord es la tierra is the y su earth plenitud, and its fullness, el mundo the world, y los que en él and habitan. those who have Es in de it. Jehová la tierra, The Lord is- no es de the earth is of América, the Lord, it's no es not de of Estados America, Unidos, it's not the United es de States, Jehová. it's of Y the si Lord. Dios te metió acá, And if God acá brought te you vas a here, quedar. Here you will stay. Que se te venció la visa, Your visa expired. que se te venció el permiso, That your work que permit no te lo expired. quieren renovar, They don't que want to te renew te it. están citando a una That corte. they're citing you to a court. Báñate de la sangre. Bathe yourself in the Cuando blood. esa sangre toque el That pretorio, when the blood touches esa the headquarters, sentencia va a cambiar. that Dios te sentence bendiga. will change. God bless you.